Cardoso. Mónica Cardoso es nuestra representante de Colombia. Mónica es magíster en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Es especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria y médico veterinario zootecnista. Trabaja en la producción de rumiantes, especialmente de caprinos, y nutrición animal. Son las áreas de enfoque profesional en los últimos años. Es docente de cátedra en el último año de la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal en Colombia. Asesora experta en producción caprina en la empresa de mejoramiento continuo del sector agropecuario Agrocaice, realizando cursos, asesorías virtuales en esta producción, y recientemente se ha vinculado como representante país a la International Goat Association, la IGA, y también pertenece al Comité Técnico de ANCO, la Federación Nacional de Producción de Caprinos y Ovinos de Colombia. Mónica, adelante, vamos a cerrar contigo las presentaciones y continuaremos con la sesión de preguntas y conversatorio a cargo de la doctora Davinia. Muchas gracias, vale, bienvenida. por supuesto. Vale, muchas gracias. Voy a compartirles en este momento la pantalla. Porfa, me habilitan, que dice que no me está habilitando para compartir. Sí, un segundo, Mónica. Este año hago parte de la IGA y pues tengo el honor de representar a mi país, Colombia. Pues el propósito es poder dar a todos los productores de acá del país y a los productores y colegas que se encuentran en la IGA también, a que hagamos de esta producción caprina pues un entorno mucho mejor para todos. Entonces voy a hablarles, como les mencionaba la doctora Clara, del contexto de esa producción caprina en Colombia. ¿Me confirman si ya se ve la pantalla, por favor? Se ve. Listo, vale, muchísimas gracias. Efectivamente, como también les comentó la doctora Clara, pues acá en Colombia, años más o menos venimos promoviendo también el sector caprino desde unos cursos que estamos haciendo con Agrokaizen, y además de eso pues también tengo un emprendimiento que se llama IRCUS, apasionados por las cabras, en el que pues de varias actividades, Dios mediante, y también desde ANCO, que es la Federación de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia, pues aportar lo que es de técnica del país. Entonces, pues esa es como mi presentación, y vamos a ver ahora la situación en el país. Primero que nada, pues a ver Colombia cómo está, cómo se encuentra, tener una idea de su climatología y ubicación. Entonces, pues Colombia está ubicado en una zona intertropical, es el único país de Sudamérica, de hecho, que cuenta con dos costas, una sobre el Océano Atlántico. El territorio continental de Colombia consta de 1.141.748 kilómetros cuadrados, y este territorio pues posee diferentes zonas climáticas. Esto debido en parte a que a Colombia lo atraviesa pues la cordillera de los Andes, y también pues tiene una amplia zona de bosque amazónico. Tenemos regiones costeras, entonces pues hay una gran variabilidad en estos climas. De forma general, que hay pues unas zonas de clima cálido. Estas zonas corresponden pues a la mayor parte del país, más o menos el 82.5% de la superficie continental. Claro está por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar esta zona, y tiene una temperatura generalmente por encima de los 24 grados centígrados. Pues es muy importante conocer como estos tipos de climas que tenemos para ver y entender, como les han venido comentando los otros representantes del país, pues en qué zonas se da la capra en los lugares. Hay otras zonas que son las de clima templado, están entre los 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas en estas zonas varían entre los 17 y 24 grados.
Está el clima frío, que es donde estoy ahorita, que estoy acá con frío y titiritando porque la verdad no es mi clima, yo soy más del clima templado. Este clima frío está situado entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas medias oscilan entre los 11 y 17 grados, pueden estar más abajo, más arriba. Yo creo que ahorita está más abajo por el frío que tengo. Y está el páramo, que está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde pues, las temperaturas incluso ya son bajo cero. Creo que es importante mencionar que acá en Colombia, incluso en zonas donde son páramos, se llegan a encontrar producciones que no es lo que en el país se recomienda, porque pues, son zonas que hay que conservar, pero sí es importante saber que aún así, incluso en ese tipo de zonas, encontramos pequeños rumiantes. ¿Qué podemos hablar ahora de la vocación rural del país? Porque, bueno, tenemos toda esa extensión de tierra, todos estos climas, pero ¿qué podemos decir de esa vocación rural del país? Hay una entidad acá en Colombia que es la Unidad de Planificación Agropecuaria, o la UPRA, y esta unidad de planificación, pues, digamos que nos muestra una oferta, que es la vocación que tienen las diferentes zonas o suelos del país, y otra que viene siendo la cobertura, es decir, lo que realmente estamos utilizando como colombianos de esas zonas que tienen una vocación, unas bondades que lo hacen más apto para algún tipo de actividad pecuaria o rural. Tenemos en primera instancia las actividades agrícolas. Según la UPRA, el país cuenta con 22 millones de hectáreas de las 114 millones de hectáreas que tiene para este tipo de actividades, es decir, un 19.3% del país es apto para actividades agrícolas y se están dedicando apenas 5.3 millones de esas hectáreas a cultivos agrícolas. Por su parte, la actividad ganadera pues corresponde o hay una vocación de suelo de más o menos 15 millones de hectáreas, es decir, el 13.3% del país, y encontramos, nos dice que pastos y en herbazales, que es lo que se utiliza de forma tradicional para la ganadería, sea bovina, bufalina, ovina, incluso en algunos pues está dedicadas 34 millones de hectáreas, es decir, el 30.6%. Estamos utilizando el doble en este tema de pastos. Esto pues efectivamente ha traído algunas consecuencias, hablando de la vocación rural del país, que es pues el área total dedicada a los cultivos, que son las que están dedicadas a una vocación forestal, se estén utilizando para generar pastos, cultivar pastos, y esto pues definitivamente afecta el ecosistema y la vocación de suelo y los ambientes. Acá en este otro mapa también podemos, pues ya tratando de ver de una forma más general este tipo de situación, vemos el mapa de color del país de Colombia, y en este mapa encontramos tres colores. Uno verde, que hace referencia a las zonas del país que están teniendo un uso adecuado de la tierra, las zonas rojas que están siendo sobreexplotación de la tierra, y zonas amarillas donde hay una subutilización. Pues esto nos muestra que gran parte del país pues no se está utilizando de forma adecuada, no se están haciendo no se está empleando, no se está guiando a la producción con esa vocación de suelo, y estamos pues utilizando de más, o estamos utilizando algunas zonas y regiones. Y es importante tenerlo en cuenta pues para lo que les comentaba hace un rato acerca de los climas. Ya entrando a la caprinocultura, encontramos que este es el censo caprino hecho por el Instituto Colombiano Agropecuario para 2019. Voy a poner acá mi láser, este que está acá. Estamos hablando de que para 2019, en los 32 departamentos que se divide la República de Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario encontró un inventario de 1.006.077 caprinos. Como podemos ver, y es muy notorio acá, pues la principal zona donde encontramos caprinos en el país es La Guajira. De hecho, pues contiene o se encuentra en esta población, según el censo, los datos de este censo, cerca del 80% de los caprinos del país. Y en esta otra zona que se encuentra en verde oscuro, en este otro corredor verde oscuro, se encuentra pues los otros departamentos,
con la mayor cantidad de población caprina en el país. O sea, prácticamente el 90% de la producción caprina se encuentra en esta región, con un 80% que es la Guajira. Aquí encontramos, esto ya es lo que tiene el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, para 2020. Según ellos, pues pasamos del 2019 a 1.006.077 caprinos, a tener ahora en este 2020 1.034.615. Sin embargo, pues sigue siendo La Guajira el departamento que puntea. Esta gráfica pues la diseñé así con una escala algorítmica para poder dimensionar en algo las columnas de los otros departamentos, pero fijémonos bien que las unidades son 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000. Los caprinos de La Guajira están casi en 1.000.000. Esa sería básicamente la población que encontramos en La Guajira colombiana. Seguido de otros departamentos, Boyacá, Cesar, Magdalena y Cundinamarca, con aproximadamente 100.000 o menos de 100.000, entre 10.000 y 100.000 animales. Entonces, pues vemos que la concentración es muy fuerte, teniendo en cuenta que tenemos 1.034.000 cabras y casi 1.000.000 están en La Guajira, pues sigue estando en esta región. Y teniendo en cuenta que muchos son de otros países, esta es una foto de lo que podría representar parte de la cultura caprina en La Guajira colombiana, porque pues es un tema cultural básicamente. Ahí encontramos una cultura de este tipo de producción. Y respecto a esta cultura, encontramos que en la península de La Guajira es una zona desértica y semidesértica, que pues como pudieron ver tanto en la imagen anterior como en la imagen posterior, encontramos pues zonas completamente despobladas de vegetación. No encontramos esa zona abundante de forraje, de pasto que vemos en otras zonas, en otras regiones de nuestros países. Y aquí, además de esto, pues habita principalmente un pueblo indígena originario de esta región, que es el pueblo Wayuu. La doctora Clara, que pues nos está moderando toda esta charla, ha desarrollado ya también trabajos en esta zona. Podemos ver que el estudio y la investigación en esta zona es supremamente importante, teniendo en cuenta la cantidad y la densidad de población caprina que hay en nuestro país, en esa región. Otra cosa muy importante es conocer pues cómo se manejan estos caprinos. De una forma muy general les cuento que pues allí el pastoreo es seminómada. Como no tenemos una concentración en un sitio, lo que deben hacer las cabras y los pastores de realizar un pastoreo pues trashumante o seminómada del ganado caprino, para que la producción pues de efectos, para que estos animales se puedan alimentar de los árboles, arbustos, y naturalmente se desarrolla en estas zonas. Otra cosa muy importante, la cultura, la caprinocultura. Entonces, en esta región, además de tener una importancia en la subsistencia, una importancia en lo económico, también hace parte de la identidad de esta cultura, y es muy importante tener en cuenta que es un capital social invaluable el tema caprino en este tipo de regiones, en este tipo de zonas, y no olvidar nunca que ahí se encuentra pues básicamente el 80% de nuestra población, y no conocemos a profundidad técnicos, profesionales y demás sector este tipo de zonas o regiones donde la caprinocultura tiene otro tipo de manejos, a lo que vamos a ver más adelante. Otra región en particular, y se encontraba dentro de los siguientes departamentos de Colombia, que contaban con una población caprina, pues en el top 5, digamos que estaba el departamento de Santander. Estas imágenes que ven son otro entorno en donde se desarrolla la caprinocultura en nuestro país. El departamento se llama Santander, y lo que están viendo son imágenes de un ecosistema de cañón, que pues como algunos ya conocerán también en sus países, pues es un sistema donde encontramos muchas zonas quebradas, montañas y el paso de un río. Se llama el Cañón del Chicamocha, que a propósito los invito, es una zona súper bonita del país, con una cultura también muy caprina. Entonces a los que quieran venir y conocer parte de esa cultura también,
lo que es La Guajira y Santander son lugares, además de preciosos, con una cultura caprina bien interesante para estudiar. Esta es nuestra cabra criolla, la que vieron en las fotos, la que se desarrolla en esta zona es la cabra criolla santandereana. Esta imagen que están viendo la tomé de ANCO. ANCO es la Federación Nacional de Caprinocultores, y Ovinocultores de Colombia, y afortunadamente para nuestro país, pues ya esta es una raza, tienen ellos un libro genealógico abierto para esta raza, entonces quienes son productores de la cabra criolla santandereana, siguiendo pues estas características muy generales que describen en esta imagen de lo que es la cabra criolla santandereana, pues ya pueden hacer un registro y hacer un seguimiento genealógico de este tipo de animales. Es nuestro patrimonio genético, es importante, muy importante también para la seguridad alimentaria de esa zona, así como la cabra en La Guajira, la cabra criolla que encontramos en La Guajira, que es producto del mestizaje y de la adaptación que ha tenido la cabra en ese entorno, es supremamente importante para esa cultura y para esa región. Aquí la cabra santandereana de igual forma tiene una actividad supremamente importante. Es una fuente para la generación de ingresos en la población campesina de esta región y es un importante recurso zoogenético porque pues gracias a las características que tiene esta cabra criolla santandereana pues tenemos una especie que puede producir y generar digamos que algún aporte bien sea económico o alimenticio a los campesinos que viven y desarrollan esta ganadería caprina en esa región. Tenemos aquí la imagen de cómo se legisla o cómo se dan las directrices para la producción caprina en el país. Tenemos pues como bandera de Colombia, del Ministerio de Agricultura. Posteriormente viene lo que es la Cadena Nacional Ovino-Caprina, donde FEDEANCO, que es la Federación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia, pues es la cadena. Y sí quiero resaltar algo y es que pues quienes estamos dentro de este conocemos muy bien que el ovino y el caprino son animales muy diferentes, sin embargo aquí en Colombia todos los estamos trabajando en una misma cadena. Tenemos también como siguiente ente la Federación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia, FEDEANCO, y las asociaciones ya regionales que se encuentran pues en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios del país. La cadena ovino-caprina, pues según unos datos que tienen en junio de 2020, nos cuenta que en Colombia el consumo per cápita tanto de cordero y cabrito, como les dije ahora, pues están juntos los datos por lo que es la cadena ovino-caprina, es de 500 gramos per cápita. En 2019 el estimado de producción de leche caprina fue de 40.500 toneladas de leche. Tenemos que este sector ovino-caprino genera 110.000 empleos directos, que es el mismo dato que tienen para los productores que ellos tienen como esos datos de la cadena son 110.000 empleos directos y 110.000 productos. Según los datos de esta cadena, también se han dado cuenta que el sector ha crecido en los últimos 8 años en un 5% anuales, entonces es un sector que ha venido teniendo muy buen crecimiento. En cuanto a la producción de carne, tenemos que se produjeron 23.000 toneladas de carne en 2019 y también algo importante a resaltar en la parte ya de producción cárnica caprina es que tenemos en el país 9 plantas de beneficio que están certificadas para realizar el sacrificio legal de los animales que van a ser parte de esta cadena productiva cárnica en el sector caprino. En cuanto al tema de asociatividad, pues FEDEANCO es la federación más importante de otra asociación que también tiene pues bastante reconocimiento acá en el país, que es Asovinos. Sin embargo, FEDEANCO es la federación y cuenta con por ser federación, una particularidad en su asociatividad,
En el último dato, que de hecho estoy en un evento de FEDEANCO, justamente ayer nos contaban que hay alrededor de 1.400 socios, y algo muy interesante es que de esos 1.400 socios, 15 son asociaciones. Entonces, pues hay asociaciones asociadas a la asociación y tenemos un número importante de personas detrás de lo que sería FEDEANCO, ¿no? Cada uno de los miembros de esas asociaciones pues hace parte de la federación. También tiene la particularidad de recibir entidades de educación como las universidades. Muy importante este tipo de alianzas para promover mejores manejos, para promover la asistencia técnica en los productores. También se pueden afiliar como personas naturales, que según el reporte que daban ayer hay 16 personas y personas jurídicas. Entonces, pues más o menos esto es lo que conforma a los socios, pero es muy importante tener en cuenta que a la hora de buscar implementar medidas o trabajos, el tener 15 asociaciones acá es contar con un número importante de personas detrás de ANCO, y sí sería muy importante para nosotros como asesores técnicos en el país, pues ver cómo podemos a través de este tipo de instituciones llegar, nos están escuchando, no nos están viendo y no están recibiendo esa asesoría oportuna. Teniendo en cuenta que pues la gran mayoría de sistemas, como les contestan en La Guajira y en Santander, y son sistemas bastante particulares, hice en estos días una exploración muy pequeña en el sector caprino, con una encuesta, aprovechando la virtualidad a propósito, con una encuesta virtual en donde participaron al día de ayer 67 productores caprinos, de los cuales prácticamente el 77% eran de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Huila y Santander, que si ustedes recuerdan la gráfica que les mostré de la población caprina, correspondían a los siguientes departamentos con mayor población después de La Guajira. Les hice algunas preguntas muy básicas pues para poder hablar con ustedes y contarles qué nos dicen ellos acerca de su actividad caprina. Les pregunté cuál era la representación económica que tenía la producción en sus ingresos, para lo cual contestaron que pues, la mayoría lo tiene como una actividad económica secundaria, es decir, casi el 60% tiene a la producción caprina como una actividad secundaria. Algo que me pareció súper interesante es casi el 30% lo tiene como una actividad principal y el 12% lo tiene como un hobby, es decir, no miden si reciben o no un beneficio económico, pero disfrutan este tema de tener cabras. En cuanto al tipo de sistema, les pregunté que si era extensivo, semiestabulado, estabulado total, de transpatio, de transhumancia. Encontramos que la mayoría, prácticamente el 50%, manejan una semiestabulación, y el 34% de estos productores en estas zonas maneja un tema de estabulación. Entonces, pues estamos de sistemas, ya no de La Guajira, ya no de el cañón del Chicamocha en Santander, sino más bien lo que encontramos en la región andina o central del país. Encontramos aquí el tema de inventario caprino. También les pregunté cuántas cabras tenían en este momento, pues si 50, bueno. Encontramos que la mayoría pues son productores con inventario pequeño, el 45% más o menos tiene de 1 a 25 animales, el 25%, es decir, el 75% no cuenta con más de 50 animales, y el otro 25 más o menos por ciento pues ya tiene una población más grande. Entonces la mayoría pues tiene hasta 50 animales en su producción, siendo la mayoría nada más de 1 a 25 animales. También les pregunté por el tipo de animales que hay, ¿no? Ya vimos que en la parte de La Guajira encontramos cabras criollas, en el cañón encontramos la cabra criolla santandereana. Encontramos acá que este tipo de productores de la región andina pues se encuentran la mayoría entre la raza Sanin y la raza alpina. Tienen algunos ejemplares de cabras criollas, de cabras anglo-nubianas, de cabras La Mancha, Toggenburg, Boer, en menor proporción. Tenemos aquí también el promedio de leche estimado que ellos creían que sus cabras producían, y encontramos pues algo que quiero resaltar, es muy semejante al dato que comentaba la doctora Clara en
primeros documentos de la producción caprina, ella encontró que el promedio nacional era de 1.5 litros. Encontramos acá que el 23.4% produce menos de 1 litro de leche, el 30% aproximadamente produce de 1 a 1.5 y el 32% de 1.6 a 2 litros. Entonces la mayoría es 1 y una parte más pequeña produce hasta 2,5 litros y una aún más pequeña, el 2.1%, más de 2.5 litros de estos productores en las diferentes zonas del país. También acerca del manejo de su rebaño, de cómo hacían la suplementación, encontramos que pues afortunadamente este tipo de productor de esta región, la mayoría realiza una suplementación diaria, el 20% realiza suplementación en algún momento y solo el 17% no realiza ningún manejo de suplementación. También les pregunta acerca de los partos, cuántos partos tenían. La mayoría dice que logra tener un parto cada año, otros que son también un buen porcentaje, tienen 3 partos cada 2 años y solo un 6.3% es un número acerca de esta información. Esto es en cuanto a la asociatividad, que también me parece importante, teniendo en cuenta pues, que IGA es una asociación, que aquí en Colombia, como les conté, hay varias asociaciones, entonces hay un gran productores que no se encuentran asociados, el 12% a una asociación nacional y el 31.9% a una asociación regional. Y pues encontramos que ninguno a una asociación internacional. Entonces tal vez aquí también vemos un poco de lo que, según también he escuchado en algunas de las otras presentaciones, encontramos en los países, y es como ese trabajo aún muy individual de los diferentes productores en el sector. Todavía no hay una asociatividad, todavía no hay una agremiación fuerte en el sector caprino, lo cual también puede ser una de las causas pues aún el lento crecimiento que hay. Les pregunté también acerca de lo que producían, cuál era el objetivo de producción. Vemos que en la mayoría de estos productores de la zona centro de Colombia, la región andina colombiana, está enfocado a la producción de leche cruda y a la producción y transformación de esa leche. Ya en menor medida la producción de carne, la mejora genética, la producción de pieles, agroturismo, en fin. Entonces, el mayor fuerte de este tipo de productores está enfocado a la leche. Muy seguramente el sector Guajira, el sector santandereano está enfocado a la carne o al doble propósito. Yo creo que más a la carne por el tipo de sistema que se maneja. Y creo que esta ya es una de las últimas preguntas acerca de cómo transforma, sí, son una de las últimas, cómo transforma esa leche, porque pues habían varios que transformaban, todos los que transformaban, en que la transformaban. Hay un fuerte interés en los productores en la transformación en quesos frescos y pues ya el pasteurizar la leche, de hacer quesos maduros, ya es menor es el tema de frescos. Y en carne, tenemos la misma pregunta, los que dijeron que transformaban carne en cortes cárnicos, es como su principal propósito de transformación. Conclusiones, pues si bien existe un interés creciente en la caprinocultura en el país, aún hay gran parte de la población caprina, o sea, el 80% más, que se encuentra en zonas como la península de La Guajira y el cañón del Chicamocha en Santander, donde la constancia de existencia con una importante labor social para las regiones, donde las condiciones agroclimáticas pues no son fáciles, la disponibilidad forrajera es muy variable en el año, la situación social y política del país en estas regiones pues también influyen en gran medida en ese bajo desarrollo tecnológico que puede estar teniendo la caprinocultura en estas regiones, manteniéndolas aún como un sistema de subsistencia, sin tener en cuenta pues la importancia que tienen para ellos. Lo anterior no opaca el potencial que tienen los caprinos como una de las pocas producciones pecuarias que se pueden dar en esas zonas de La Guajira y el cañón del Chicamocha. Esas zonas pues son áridas y semiáridas, son una especie que a pesar de esas condiciones ambientales tan adversas, tienen la posibilidad de desarrollarse, de reproducirse, de alimentarse y no enfermar, como le pasaría a otras especies en ese tipo de ambientes. Entonces pues tienen un gran potencial y no podemos quitarle los ojos
a un potencial tan importante que tendrían estas producciones. El otro grupo de productores, como les dije, solo fue una exploración con 67 productores, nos tiene una trayectoria pues ya más empresarial, se están iniciando o están ya hace un tiempo metidos en este rubro caprino, principalmente, pues como les dije, la región centroandina del país, y aunque son pequeños productores, teniendo en cuenta que la mayoría pues tiene menos de 50 animales, tienen una visión más empresarial, buscan en la caprinocultura un ingreso pues para volverlos ingreso primario o secundario, intentan adoptar manejos y tecnologías con los que pretenden mejorar sus producciones e incluso tienen un gran interés en transformar esos productos con procesos agroindustriales con el fin también de tener un valor agregado e intentar mejorar pues la utilidad para sus empresas caprinas. En Colombia aún tenemos pues mucho por investigar, desconocemos en gran medida nuestro sistema productivo caprino nacional, teniendo en cuenta sobre todo que el 80% o el 90% está prácticamente en lo que es la Guajira y la región de los Santanderes, y solo instituciones tal vez como Agrosavia, donde trabaja la doctora Clara, pues vemos que se interesan bastante en estas zonas, pero aún creo que desde universidades e instituciones nos falta mucho por hacer ahí. Este conocimiento pues nos llevaría también a darle una mejor asesoría a los productores, a los técnicos, también a tomar unas mejores decisiones y no errar en las tecnologías y manejos que estamos implementando, y con eso pues disminuir el potencial de nuestro sector caprino. Eso es todo, muchísimas gracias por la atención y pues esos son mis datos, cualquier cosa, como les dije en un principio, a la orden. Excelente presentación, Mónica. Muchísimas gracias. Qué buen ejercicio y qué buena ambientación. Bueno, ya prácticamente con esta presentación terminaríamos hoy las presentaciones y vamos a dar continuación un breve espacio de discusión